En un tiempo olvidado por muchos, donde los días eran cortos y las noches largas como siglos, el invierno no era una estación que se esperaba con alegría. Era un juicio, una condena impuesta por la naturaleza, que caía sin piedad sobre pueblos indefensos, sin abrigo más allá de la lana mojada y la madera mal tallada. Durante la Edad Media, cuando el conocimiento científico era limitado y el clima no podía preverse, las olas de frío llegaban como ejércitos fantasmas, silenciosos y mortales, arrancando vidas sin previo aviso. Las crónicas de la época no hablaban del invierno como algo romántico o estacional. Lo nombraban con temor, como si fuera una entidad con voluntad propia. Las gentes no decían va a nevar, sino se acerca el enemigo. La amenaza era tangible. La escarcha en los campos era sinónimo de hambre. El agua congelada en los cubos dentro de las casas no era rareza. Era rutina. Para muchos, el invierno era simplemente sinónimo de muerte lenta. Uno de los episodios más oscuros de esta relación con el frío extremo fue el invierno de 1315. Aquel año marcó el inicio de lo que los historiadores modernos llaman la Gran Hambruna Europea. Pero para quienes lo vivieron, no tenía nombre. Solo tenía hambre, frío y desolación. Las lluvias interminables del verano anterior habían destruido las cosechas. El trigo, la cebada y el centeno no germinaron como era habitual. Y cuando el otoño trajo promesas de recoger algo de lo poco que había crecido, llegaron las heladas. Fueron meses en los que el sol parecía haberse apagado del cielo. Los campos no ofrecían más que barro, los árboles se cubrían de hielo y los ríos se detenían, como si la vida misma se hubiera congelado. Las reservas de alimentos, escasas desde la primavera, se agotaron rápidamente. En muchas aldeas, las raciones de pan fueron sustituidas por sopas aguadas hechas con raíces y hojas hervidas. Incluso los animales comenzaron a escasear, no solo porque morían por la falta de forraje, sino porque se convertían en la única fuente de proteína para los desesperados. Las familias vendían lo poco que tenían a cambio de un saco de grano. Aquellos que no podían pagar simplemente morían. El frío agravaba todo. Una herida menor podía infectarse fácilmente en una piel helada y sin higiene. Las enfermedades respiratorias se multiplicaban. Las casas, hechas de barro endurecido y techos de paja, no retenían el calor. Las personas dormían juntas, apiladas en una misma cama de heno, envueltas en lo que tuvieran, pieles, mantas, ropas húmedas. Pero nada bastaba cuando las temperaturas descendían por debajo de cero, y se mantenían así durante semanas. Los niños eran los más vulnerables. Muchas mujeres daban a luz en medio de la nieve, sin asistencia médica, con parteras que apenas podían calentar sus manos antes de tocar un recién nacido. La mortalidad infantil se disparaba en los inviernos más duros. Los cementerios, antes tranquilos, se llenaban en silencio. No había campanas ni rituales cuando moría alguien de frío, solo la obligación de enterrarlo antes de que el suelo se congelara del todo. En ciudades más grandes como París o Londres, la situación no era mucho mejor. Aunque contaban con más recursos, la densidad de población hacía que las enfermedades se propagaran más rápido. Las calles se cubrían de barro, nieve y excrementos. Las chimeneas de piedra intentaban luchar contra el frío, pero solo los más ricos podían pagar leña suficiente. Los pobres se refugiaban en los establos, las iglesias, los pasillos de las murallas. Algunos incluso cavaban cuevas en las laderas para protegerse del viento. La pequeña edad de hielo, como se conoce hoy a este periodo climático, duró varios siglos. No fue un solo invierno, sino una secuencia de décadas, marcadas por temperaturas inusualmente bajas.
Los glaciares crecieron. Los veranos se acortaron. Las primaveras llegaban tarde. El ciclo agrícola se trastornó. Esto no solo afectó la comida, sino también la vida social, política y religiosa. Muchos interpretaron estos fenómenos como castigo divino. En los sermones, los sacerdotes hablaban de un Dios enfadado, un juicio por los pecados de la humanidad. Se organizaban procesiones, ayunos colectivos, penitencias. Pero el frío no retrocedía ante la fe. Los campesinos medievales no entendían la ciencia climática, pero sabían leer los signos del invierno, el color de las hojas, la forma de las nubes, el comportamiento de los animales. Todo podía indicar que el invierno venía más temprano o más cruel, pero ningún conocimiento popular podía detener el curso de la helada. Cuando los primeros copos de nieve caían sobre los campos, el temor se instalaba en el corazón de todos. A medida que el hambre aumentaba, también lo hacía la desesperación. En algunas regiones, los relatos hablan de canibalismo, de cuerpos desenterrados, de niños abandonados en los bosques, porque ya no había pan para todos. Es difícil saber cuántos de estos relatos son ciertos, cuántos son exageraciones de escribas o misioneros. Pero lo que sí es cierto, es que miles murieron, no en batallas ni en cruzadas, murieron en silencio, bajo el peso de una estación sin clemencia. La estructura social también comenzó a crujir. Los señores feudales exigían tributos incluso en medio de la escasez. Los campesinos se rebelaban o huían. Las rutas comerciales se cerraban por la nieve, y el aislamiento hacía que las aldeas se volvieran mundos cerrados. En algunas de ellas, no se sabía lo que ocurría a solo 30 kilómetros de distancia. El frío fragmentaba el mundo. Aún así los pueblos resistían. A pesar de las pérdidas, de los inviernos eternos y del dolor, siempre había quienes sobrevivían. Ancianos que recordaban inviernos aún peores. Mujeres que enseñaban a sus hijas a curtir pieles para abrigarse. Hombres que cazaban conejos con trampas rudimentarias. Era una lucha constante entre el cuerpo humano y la temperatura exterior. Cada año era una nueva apuesta. Sobreviviríamos este invierno, pero incluso en ese entorno hostil, había belleza. La nieve cubría los techos como una manta blanca. Los árboles se vestían de hielo. El silencio del invierno era profundo, absoluto, casi sagrado. Y para quienes lograban sobrevivir, la llegada de la primavera era como una resurrección. El deshielo no solo liberaba los ríos, también liberaba las almas. El invierno medieval dejó cicatrices en el tiempo, pero también lecciones. Nos recuerda que la historia no solo se construye con espadas o imperios, sino también con frío, hambre y resistencia. Nos recuerda que antes de la calefacción, antes de la electricidad, antes incluso de la comprensión del clima, el ser humano ya luchaba contra las fuerzas de la naturaleza. Y a pesar de todo, sobrevivía. El invierno no pedía permiso, no golpeaba la puerta, la derribaba. Cuando el frío se instalaba en las aldeas medievales, lo hacía como un huésped indeseado que se negaba a marcharse. La pregunta que se repetía cada año no era si iba a ser duro, sino si lograrían sobrevivir. Sin calefacción moderna, sin ventanas dobles, sin energía artificial, la vida cotidiana se transformaba en un esfuerzo constante por conservar el calor, por mantenerse vivo un día más. Y sin embargo lo lograban. No todos, pero muchos. A través de generaciones, los pueblos del medievo desarrollaron métodos ingeniosos, prácticas de subsistencia nacidas de la necesidad y la experiencia. Técnicas transmitidas de padres a hijos, no por libros, sino por la urgencia del frío y la memoria del sufrimiento. La lana era un tesoro. No se trataba de una elección estética, sino de una necesidad vital. Los campesinos vestían túnicas gruesas, capas de piel de oveja, gorros ajustados, medias que se ataban con cuerdas. Las manos iban cubiertas con manoplas rudimentarias.
muchas veces hechas de cuero de animales cazados o criados con ese propósito. No existía el concepto de ropa interior térmica, pero sí el de capas. Cuantas más, mejor. En algunas regiones, era común dormir con toda la ropa puesta, incluidos los zapatos. Quitársela significaba exponerse. Las casas, humildes y construidas con los materiales disponibles, eran un reto en sí mismas. Las paredes de barro o piedra mantenían algo del calor si se aislaban correctamente. Algunas familias cubrían los muros interiores con telas viejas o colgaban pieles en las entradas para detener las corrientes de aire. Los techos bajos ayudaban a retener el calor generado por el cuerpo humano, los animales y el fuego. Las ventanas eran pequeñas, no por gusto, sino por necesidad. Menos espacio por donde se escapara el calor. El fuego era el corazón del hogar, literal y simbólicamente. En la mayoría de las casas, una sola chimenea era responsable de calentar todo el espacio. Se encendía por la mañana y no se apagaba hasta la noche. A veces, no se apagaba nunca. El humo llenaba la habitación, ennegrecía los techos, impregnaba las ropas, pero también ahuyentaba a los insectos, y en ocasiones, ayudaba a secar la humedad constante. La leña era un recurso estratégico. En otoño, familias enteras se dedicaban a recolectarla y almacenarla con extremo cuidado. Un invierno sin suficiente leña podía significar la muerte, pero el fuego no era suficiente. Por eso, las camas se convertían en fortalezas térmicas. Las familias dormían juntas, sin distinción de edad ni género, cuerpos apretados bajo mantas de lana y piel, compartiendo el calor humano como único escudo. El concepto de privacidad no existía. La necesidad eliminaba cualquier barrera. En algunas regiones, incluso los animales más pequeños, como gallinas o gatos, compartían el espacio para aportar algo más de calor. Las comidas cumplían también una función térmica. En invierno, no se comía por placer, se comía para sobrevivir. Guisos espesos, caldos calientes, legumbres cocidas durante horas. Todo lo que pudiera aprovecharse se usaba: huesos, raíces, hojas secas, cereales. Las sopas se convertían en platos centrales. No solo alimentaban, calentaban desde dentro. La grasa animal era especialmente valorada, no solo por su aporte calórico, sino porque se creía que ayudaba a mantener el cuerpo caliente. En muchas comunidades, se bebía cerveza caliente o hidromiel tibia para estimular la circulación. Las conservas eran otra estrategia esencial. Durante los meses más templados, se secaban frutas, se salaban carnes, se fermentaban vegetales. Los sótanos y despensas se convertían en santuarios de la previsión. A veces, incluso la leche se dejaba fermentar para obtener productos más duraderos. Todo era calculado, todo era racionado. Cada bocado tenía un propósito. El invierno también dictaba el ritmo de vida. No había trabajo en el campo. Los días eran cortos, las noches largas. Las actividades se desplazaban al interior. Se reparaban herramientas, se tejía, se tallaban utensilios de madera. El tiempo se vivía con lentitud, con resignación, con paciencia. Se hablaba más, se contaban historias, se compartían mitos. En algunos hogares, se rezaba con más frecuencia. El frío recordaba la fragilidad, y con ella, la fe. La comunidad era clave. Sobrevivir no era un acto individual. Los pueblos pequeños funcionaban como cuerpos colectivos. Si una familia perdía su leña en un incendio, los vecinos compartían. Si alguien enfermaba, otros llevaban caldo caliente o ayudaban a cubrir las ventanas. No por caridad, sino por reciprocidad, porque todos sabían que mañana podía tocarles a ellos. El invierno no perdonaba orgullos. En muchas aldeas, los establos se construían adyacentes a las casas, o incluso dentro de ellas. El calor de los animales, vacas, cerdos, cabras, era aprovechado para elevar la temperatura general del espacio. El olor era intenso, pero la vida tenía olor,
y ese olor, a veces insoportable, podía significar unos grados más en una habitación donde dormían 6 personas y 3 animales. En momentos críticos, las iglesias se convertían en refugios. Eran los edificios más sólidos, los que mejor resistían el clima. También eran los únicos lugares donde el fuego se mantenía encendido todo el día, donde había pan para compartir, donde la fe ofrecía una narrativa de esperanza. No era raro ver a decenas de personas acampadas en los pasillos de una catedral, durmiendo en el suelo, rezando en la madrugada, tiritando entre columnas de piedra. La religión cumplía un papel esencial en la resistencia emocional. Se creía que el sufrimiento del invierno tenía un sentido divino, que resistirlo era una forma de penitencia, una purificación. Muchos inviernos duros coincidían con manifestaciones religiosas intensas, procesiones, cantos, ayunos. El frío se ofrecía como sacrificio. Se le hablaba a Dios entre dientes, entre soplos de aliento que se congelaban en el aire. La espiritualidad era parte del abrigo. No faltaban los rituales más terrenales. En ciertas regiones, se encendían grandes hogueras comunitarias, en fechas específicas, con la creencia de que ahuyentaban al espíritu del invierno. En otras, se colocaban figuras talladas en madera junto a las puertas, símbolos de protección. Las creencias populares y las supersticiones convivían con las prácticas cristianas. Todo valía si ayudaba a pasar una noche más sin morir de frío. Incluso los más pobres, aquellos sin tierras ni ganado, desarrollaban formas de resistir. Algunos trabajaban como leñadores a cambio de calor y comida. Otros mendigaban de casa en casa. Había quienes construían refugios subterráneos, aprovechando el aislamiento natural del suelo. Cualquier hueco, cualquier cueva, cualquier rincón podía convertirse en hogar temporal. La creatividad nacía del miedo. Los niños aprendían pronto estas reglas. Aprendían a frotarse las manos con grasa animal para evitar la congelación. Aprendían a no llorar cuando el agua del cántaro se convertía en hielo. Aprendían a esperar y, sobre todo, aprendían a ayudar. En el invierno medieval, incluso los más pequeños tenían tareas: alimentar animales, traer leña, cuidar el fuego. La infancia era breve. El frío no daba tregua a la inocencia. A pesar de toda esta preparación, no siempre era suficiente. Había inviernos que superaban cualquier previsión. Años en que las reservas se agotaban en enero y aún quedaban 3 meses de frío. En esos momentos, la esperanza era lo último que se perdía. Se contaban las historias de otros inviernos. Los viejos decían que habían visto peores, que siempre llega la primavera. La voz humana se volvía abrigo, promesa, consuelo. Resistir sin calefacción no era una hazaña, era una necesidad. No se trataba de héroes, sino de supervivientes. Gente común que, con medios limitados, enfrentaba un enemigo invisible que lo envolvía todo. Cada día que pasaba era una victoria silenciosa. Cada mañana, un triunfo del cuerpo sobre la intemperie. Y así, año tras año, generación tras generación, los pueblos medievales aprendieron no solo a sobrevivir al invierno, sino a vivir con él, a integrarlo en su calendario, en sus costumbres, en su espiritualidad. El frío no desaparecía, pero tampoco lo hacía la voluntad de resistir. Cada invierno dejaba huellas, no solo en los campos helados, ni en los techos cubiertos de escarcha, sino en los cuerpos, en los corazones, en la memoria. A diferencia de las guerras, que tenían vencedores y vencidos, el frío no hacía distinciones. No preguntaba por linajes, ni por méritos, ni por plegarias. Tomaba lo que quería, y se marchaba en silencio. Pero lo que dejaba atrás nunca volvía a ser igual. La muerte por frío era una muerte discreta. A menudo no venía con gritos ni sangre, sino con suspiros cada vez más débiles. Personas que se dormían y no despertaban. Ancianos que no resistían otra noche más. Niños cuyos cuerpos pequeños no podían generar suficiente calor. En algunas aldeas,
Había listas no escritas de quienes probablemente no pasarían el invierno. Se sabían sus nombres. Se les miraba con una mezcla de tristeza y resignación. Cuando llegaba la primavera, no se les encontraba, solo un hueco en la mesa, un silencio nuevo en la iglesia. Y sin embargo, la humanidad no se extinguió, siguió adelante, porque en cada muerte también había una adaptación, un cambio, una nueva forma de afrontar el siguiente invierno. Las pérdidas se convertían en lecciones, los errores en normas. Sobrevivir no era solo cuestión de aguantar, era cuestión de aprender. Las técnicas que una vez nacieron del instinto se perfeccionaron con la experiencia. Las casas comenzaron a construirse con mejor orientación, aprovechando la luz del sol invernal. Se profundizaron los sótanos, se reforzaron los muros, se probaron nuevos materiales para sellar rendijas. En regiones más avanzadas, surgieron innovaciones como dobles puertas, antecesoras de lo que hoy llamamos vestíbulos térmicos. La arquitectura se volvió un arma contra el clima. Las ropas también evolucionaron. El uso de múltiples capas se convirtió en norma. El conocimiento del curtido de pieles mejoró. La confección de mantas y cobertores se profesionalizó en ciertas regiones. Surgieron oficios especializados en la preparación de vestimentas invernales. Lo que antes era mera supervivencia, empezó a tomar forma de costumbre, incluso de arte. La alimentación invernal se volvió una ciencia empírica. Los pueblos aprendieron a fermentar más eficientemente, a almacenar mejor los granos, a rotar alimentos para que duraran más. El queso curado, los embutidos, los pescados secos, todo esto se integró no solo en la dieta, sino en la cultura culinaria. Aún hoy, muchas de esas prácticas sobreviven, convertidas en tradiciones, pero su origen fue el miedo al hambre. La forma de trabajar también se transformó. Se asumió que durante el invierno no se produciría, sino que se conservaría, que las manos no sembrarían, sino que coserían, reparaban, escribían. Muchos monasterios comenzaron a destinar el invierno a la copia de manuscritos, a la meditación, al estudio. El ritmo de la naturaleza impuso su calendario, y la sociedad aprendió a sincronizarse con él. Incluso el tiempo libre adquirió valor. En medio del encierro, surgieron formas de entretenimiento que requerían poco movimiento y mucho ingenio. Juegos de mesa rudimentarios, historias contadas al calor del fuego, canciones compartidas en la penumbra. La cultura oral floreció en esos meses, porque el cuerpo necesitaba calor, pero el alma también. La resiliencia humana fue más allá de lo físico. En lo espiritual, el invierno fue visto cada vez más como parte del ciclo divino, no como un castigo. Algunas doctrinas religiosas comenzaron a incluir el invierno como símbolo de purificación, de espera necesaria antes del renacer primaveral. Se escribieron himnos, se adaptaron fiestas religiosas. El calendario litúrgico absorbió el ciclo de la naturaleza. El frío dejó de ser un enemigo para convertirse en maestro. Aún así, las pérdidas seguían doliendo. Cada tumba nueva en el cementerio, cada cruz improvisada en la nieve, era un recordatorio del precio de vivir en un mundo sin calor. Pero también era un testimonio de los que quedaban, los que resistían, los que aprendían a enterrar el dolor sin perder la esperanza. Con el tiempo, las ciudades se adaptaron mejor. Las murallas ofrecían algo más de resguardo. Los mercados cubiertos permitían cierto intercambio incluso en pleno enero. Se implementaron rudimentarios sistemas de distribución de leña para los más pobres. Surgieron gremios que protegían a sus miembros en épocas de necesidad. En algunos lugares, las autoridades decretaban restricciones al precio de ciertos productos esenciales durante el invierno, intentando evitar abusos. La organización social también fue una forma de calefacción. A nivel regional, algunas zonas comenzaron a destacar por su capacidad de preparación. Las regiones escandinavas, por ejemplo, desarrollaron formas más efectivas de aislamiento, vestimenta
y uso de materiales locales. Lo que para otros era un invierno mortal, para ellos era simplemente parte del año. Aprendieron a vivir en armonía con el hielo, a pescar bajo lagos congelados, a construir estructuras que respiraban calor desde su base. Su ejemplo inspiró a otros. En la Europa central, algunos castillos comenzaron a diseñarse con zonas específicas para el invierno. Habitaciones interiores sin ventanas con grandes chimeneas. No era lujo, era estrategia. El frío no distinguía entre señores y campesinos, y todos aprendieron a respetarlo. No todo fue progreso, hubo retrocesos, hubo inviernos tan brutales que se perdieron generaciones enteras de conocimiento, hubo hambrunas que borraron aldeas del mapa, hubo migraciones masivas hacia zonas más templadas. El sur de Europa se convirtió en refugio para muchos del norte, pero incluso en el exilio, el invierno era recordado, era una parte identitaria, un recuerdo común, una herida compartida, y así, a lo largo de siglos, el ser humano fue incorporando al invierno como parte de su historia, no como una anomalía, sino como un capítulo necesario, como el momento en que todo se detenía para que algo nuevo pudiera surgir. La muerte no era el final, sino el abono de un nuevo comienzo. Hoy muchos miran el invierno con nostalgia, se decoran casas con motivos invernales, se canta sobre la nieve, se encienden chimeneas por placer, se celebran festividades con luces, abrigo y comida caliente. Lo que una vez fue sinónimo de muerte es ahora parte del imaginario romántico, pero en lo profundo de esa nostalgia queda algo más, queda la memoria genética de un tiempo en que el frío era enemigo, y sobrevivirlo, una hazaña cotidiana. El legado del invierno medieval no está solo en los libros, está en la arquitectura que aún se conserva, en las recetas tradicionales, en los cuentos populares donde la nieve es símbolo de transformación, en la forma en que aún, instintivamente, nos acercamos unos a otros cuando baja la temperatura, y quizás sobre todo, está en la lección que deja, que la humanidad, incluso en su momento más frágil, es capaz de adaptarse, que la adversidad no solo mata, también moldea, que cada invierno, por más cruel que sea, contiene en su interior la promesa de una primavera, porque eso es lo que siempre supieron los pueblos medievales, que el invierno no era eterno, que resistirlo era necesario, no para evitar la muerte, sino para merecer el renacer, y en cada noche helada, cuando el fuego menguaba y el viento rugía, alguien siempre susurraba, ya falta menos. Si esta historia te estremeció tanto como el viento de aquel invierno, suscríbete para más relatos que desentiernan el pasado y revelan cómo la humanidad ha resistido las épocas más oscuras. Y ahora dime, ¿tú habrías logrado sobrevivir un invierno medieval sin calefacción? Te leo en los comentarios.